buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a la sesión mensual de nuestra asociación. Yo soy la doctora Alejandra Sánchez Cruz, secretaria de la mesa directiva. Vamos a tener un tema muy importante en esta sesión que va a ser abarcado por dos médicos ortopedistas pediatras muy importantes en el país y fuera de él también. Vamos, en primer lugar, a escuchar a la doctora Gabriela Morales Pirela. Ella es traumatóloga ortopedista egresada de la Universidad Central de Venezuela. Es ortopedista pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Es médico adscrito al Servicio de Ortopedia del INP. También es profesor asociado al curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica. Es titular del capítulo de ortopedia pediátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia, titular de la Clínica de Pie Novaro y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera, que es justo la asociación que nos está acompañando precisamente en esta sesión el día de hoy. También es faculty trainer del método GRAF y de método Ponseti en México. Ella va a ser nuestra primera ponente, nos va a explicar un poco acerca del diagnóstico de esta enfermedad importante que debemos de saber tanto los pediatras como los neonatólogos, ya que nosotros incidimos mucho en el diagnóstico, en el posible diagnóstico y obviamente en el envío de estos pacientes con el ortopedista y en su seguimiento. Y en segundo lugar, el doctor Luis Eduardo Loyo Soriano va a presentarnos un poco el panorama de la enfermedad en nuestro país. Él es médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación. Es profesor adjunto del curso de especialidad en ortopedia y del curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica. También es profesor titular del diplomado en cirugía de preservación de cadera, titular del capítulo de ortopedia pediátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, es miembro de la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera y miembro de Ponseti International Association. También igual es faculty trainer para el diagnóstico oportuno de la displasia de cadera y de método Ponseti. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a iniciar nuestra sesión. Al final, recuerden, vamos a tener preguntas y respuestas para que también vayan haciendo lo mismo ustedes en el chat de preguntas. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por su invitación y el honor de participar en esta sociedad, o en esta sesión de esta sociedad, que creo yo que es de vital importancia que conozcan y dominen el tema de la displasia de cadera. Yo soy la doctora Gabriela Morales, yo soy ortopedista pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera. En cuanto a mis conflictos de interés, pues yo soy faculty trainer oficial de método GRAF, ¿ok? Que es una de las técnicas más conocidas como método de diagnóstico para el diagnóstico oportuno de la displasia de cadera. Existen muchas técnicas que han adoptado o usado parte de su metodología, pero que no son la original, ¿ok? Y para mí el método GRAF es el único. Existen otras técnicas, sin embargo, método GRAF es el que ha demostrado ser el más objetivo y el más reproducible, con resultados más fidedignos y más confiables, ¿ok? Entonces, soy entrenadora de esto, también soy miembro fundador de la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera y actualmente miembro ICODE, que me reconoce como una persona o un médico que sí hace método GRAF real, ¿no? Es la International Interdisciplinary Consensus. Esto es una asociación europea donde están, obviamente, fundada por el doctor Graf, donde estamos todos aquellos médicos que sí hacemos método GRAF real. Cuando uno quiere hablar de displasia de cadera, yo siempre digo, voy a ver qué dice el Google, ¿no? ¿Qué pasa si un pediatra o un papá se mete para investigar de displasia de cadera? Y realmente lo que encontramos son una serie de cosas donde vemos niños en edades muy grandecitas ya, mucha imagen de radiografía, mucha imagen de luxación. Y manejos que si los leemos aquí, la pierna más corta, la pierna más salida, los pliegues asimétricos, todos estos datos no son más que datos de un diagnóstico tardío. Y realmente entristece bastante que lo que se siga promoviendo en esta patología siga siendo el diagnóstico y el tratamiento tardío, y lo hacen ver como que estás haciendo un diagnóstico y un tratamiento temprano,
cuando desde hace mucho tiempo sabemos que no es así. Entonces, para entender realmente por qué esta presión ahorita que tenemos de querer cambiar o de estimular a que se haga el tamizado universal de cadera, es un trabajo que lleva años, muchísimos años, no lo inicié yo creo que ni siquiera vivía yo aquí en México, y ha sido como una gotita de agua sobre una piedra que ha ido permeando afortunadamente y estamos empezando a ver los primeros cambios, que es lamentable porque esto en Europa está hace más de 30 años, ¿no? Y muchos países que lo aplicaron desde hace más de 30 años hoy día no saben lo que es una reducción abierta de cadera. Entonces, muy bien, ¿por qué la premura? ¿Por qué la intensidad nosotros ahorita de que esto se logre y por qué ustedes son tan importantes como neonatólogos? De que sean la llave, ¿no? De que esto termine de conjugarse y de que sea una ley. Pues ley ya es y ya eso lo vamos a ver con el doctor Loyo. Entonces, para entender la fisiopatología hay que regresar un poquito atrás. Y cuando decimos regresar atrás es regresar al inicio. Y estamos hablando de este inicio. El humano afortunadamente ganó muchas cosas, pues vemos nuestro mundo actual, al bipedestarse, ¿sí? Pero eso nos trajo unos cobros de facturas y algunos cobros de facturas, pues fue el adaptar nuestro cuerpo erguido a un cráneo tan pesado, ¿ok? Eso trajo afectación en la columna, que no es tema de conversación acá, pero ¿qué pasó con las mujeres? Bueno, nosotros tenemos caderas más estrechas, con canales de partos menores, con fetos con cabezas grandes, ¿ok? Y estos nacimientos empezaron a hacerse cada vez más tempranos, es decir, que el bebé humano nace prematuramente en comparación con otras especies, lo que hace que nuestros sistemas, muchos sistemas vitales e incluso el sistema musculoesquelético, tenga que terminar su desarrollo fuera de la madre, es decir, posterior al nacimiento. Y la cadera no es la excepción a esto. Y otro efecto importantísimo del erguirnos o el de bipedestarnos es que nuestro acetábulo, la parte digamos, más ancha, la que soportaba mejor al acetábulo, que quedaba como techo, se rota hacia atrás y por eso el acetábulo humano es mucho más profundo en la pared posterior y un poco más insuficiente en lo que es la pared media y anterior. De ahí que tengamos la cadera más inestable del reino animal. ¿Ok? Entonces tenemos esa condición, digamos, evolutiva que sumada a estos comentarios que ya hacía Seinton desde 1892, donde él dice el acetábulo es más superficial a la edad del nacimiento y después dice hay una mala relación del niño, de la cadera del niño durante el periodo del nacimiento, como en esas edades cercanas, tanto antes de nacer, durante el nacimiento y un poquito posterior. Entonces luego Raleigh y McKibben, ¿qué hacen? Hacen un estudio anatómico en 44 fetos donde ellos descubren que estas personas en esa época ya sabían algo y es así. Entonces resulta que tanto la posición de la cabeza femoral es un poco más superficial, la cobertura no es tan buena y el acetábulo no es tan profundo, justo cerca a la edad del nacimiento. ¿Okay? Y esto tiene que ver por dos cosas. Uno, la edad fetal tardía, el desarrollo fetal, y dos, el canal del parto. O sea, el niño se tiene que adaptar a pasar por un canal del parto, por lo tanto tiene que tener una cadera más flexible. Entonces, si nosotros nos fijamos en cómo son los fetos cómo vienen, los fetos vienen en flexión, flexión de rodilla, flexión de cadera, con abducción y rotación. Y esta posición es la que precisamente hace que el acetábulo, el fémur, desarrolle el acetábulo. ¿Qué quiero decir con esto? Si un niño nace con una genesia de una extremidad, es decir, nace sin pierna, sin fémur, esa pelvis no trae acetábulo. El acetábulo lo conforma y lo desarrolla y lo estimula es la cabeza femoral en la posición de flexión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eh, tenemos ciertas adaptaciones culturales que van en contra de esta posición fetal, en las que se ha visto, por ejemplo, el taquito, ¿no? Donde se ha visto que los países que tienen estas tendencias tienen un índice de displasia acetabular mayor que aquellos que preservan la posición fetal en el niño después del nacimiento. Pero para entender la importancia del diagnóstico temprano, es muy importante también entender el desarrollo de nuestra cadera. Entonces sabemos que la cadera ya está formada más o menos entre la cuarta y la octava semana de gestación. Para la sexta semana ya tenemos un fémur y un esbozo de un acetábulo.
En la 7ª semana ya está el espacio articular. Para la 8ª ya hay cápsula y sinovial. Y para la semana 20 ya hay una identificación macroscópica, es decir, el feto ya tiene una cadera completa. Lo que a mí me está diciendo que la displasia de cadera no ocurre en el periodo previo a esto. Es imposible, anatómicamente hablando. Por lo tanto, la displasia de cadera es una enfermedad de tipo de desarrollo fetal y tiene mucho más valor, mucha más importancia el periodo fetal medio y tardío. ¿Y por qué hablo tanto de fetal? Porque si están oyendo el concepto, la displasia de cadera es una enfermedad fetal. Y si mi enfermedad empezó durante el periodo fetal, ¿por qué yo le voy a dar tratamiento al año o a los 6 meses como temprano? Entonces, este concepto es muy importante que lo entiendan, porque de aquí parte la importancia del diagnóstico casi inmediatamente después de nacer. Nuestra cadera, si la ven anteriormente, es un esbozo rígido, fijo, donde empieza a demarcarse un espacio articular. Pero lo que hace que ese espacio articular se desarrolle completamente, se forme o se abra, son los movimientos fetales. Los mejores artículos de displasia de cadera no los he encontrado en una revista de ortopedia. Son las revistas de histología, de fisiología, de biomecánica, los que tienen los artículos más bonitos donde ellos ven y hacen pruebas, estudios experimentales donde eliminan la movilidad de las articulaciones tanto de cadera de rodilla y ven cómo la falta de movilidad fetal trae un cambio realmente importante y negativo sobre la articulación. ¿Ok? ¿Y por qué es importante hablar de los movimientos fetales? Bueno, porque una cosa es la formación de la estructura durante el periodo embrionario y otra cosa es el desarrollo de esa estructura ya formada durante el periodo fetal. Y para que la estructura musculoesquelética se forme, normalmente necesita movimiento. Entonces, si necesita movimiento, ¿qué pasará con aquellos niños que tienen restricciones de movimiento dentro intrauterino? Entonces, siempre han pensado o se ha dicho que los factores genéticos tienen un valor importante. Sí y no. Realmente hasta ahorita no ha habido un solo estudio de genética concluyente de que la displasia de cadera es absolutamente hereditaria. Entonces, cualquier causa que haga de forma mecánica altere la movilidad del niño dentro de la madre, esto puede traer una displasia de cadera. También, ¿cuál otra causa? Algo que no haga de una causa intrínseca del niño, que no se mueva, un niño con una hipotonía, alguna infección viral, un niño con un mielo, ¿ok? Ya no es displasia, ya eso es otro tema, pero esos niños nacen la gran mayoría de ellas luxados. Entonces, todo aquello que impida o limite la movilidad simétrica de la cadera del niño dentro de la madre va a traer alguna consecuencia negativa. Y de ahí que la estadística y la epidemiología diga que la displasia de cadera son 25 a 50 por cada 1000 nacidos vivos. No estoy hablando de displasias luxadas. Las luxadas sabemos que son 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos y esa es la estadística que están acostumbrados a escuchar y por eso piensan que no es común. El gran problema es que los luxados, los que se diagnostican con Barlow y Ortolani, son los menos, ¿no? Si vemos este artículo, es un artículo biomecánico, muy bonito, me encanta, es un artículo, un simulador en computadora, donde ellos clasifican las etapas fetales en 3, temprana, media y tardía, y donde ellos dicen aguas con la media y la tardía. ¿Por qué? Porque el feto en las etapas tempranas tiene una movilidad, un rango de movilidad muy amplio, de unos 132 grados, donde prácticamente puede extender su cadera completamente, pero en la medida en que el feto va creciendo, vamos viendo cómo el rango de movilidad se va viendo realmente limitado. Y si además este niño tiene una restricción de movimiento agregada, pues va a ser un problema. La figura azul es una cadera que tuvo simuladamente un movimiento fetal simétrico y donde fue desarrollando su acetábulo en forma conjunta con su fémur y de forma normal. Y la cadera de abajo fue una simulación de una cadera que no se movía de forma simétrica. ¿Qué pasó? Pues la imagen que obtuvieron al final se parece mucho a las radiografías de nuestras caderas displásicas. Ahora bien, ¿cuál es la urgencia? O sea, ¿por qué todo esto? ¿Por qué
hablamos del feto? ¿Por qué estoy hablando de que el diagnóstico debe ser prácticamente después de nacer? Bueno, porque todas esas estructuras en negro vacías que vemos en una radiografía, y esto es una radiografía de un niño aparentemente de 4 meses, si se la hacen más chiquitos a los 2 meses, todavía van a haber menos estructuras. Todo eso que ustedes no están viendo no es más que cartílago. Y este cartílago es un cartílago fundamental porque esto es un molde cartilaginoso primordial de cartílago hialino. Es el molde que se va a osificar y el que va a dar lugar a la cadera final del adulto. Es un molde hecho de células especializadas. Y las células especializadas, cuando se dañan, se mueren. No se regeneran. Eso es un concepto de medicina primer año. Célula especializada que se daña no se regenera. Puede ser sustituida, pero ya no va a tener la capacidad que tiene esta. Entonces, cuando el niño nace, tanto la cabeza femoral como gran parte del acetábulo, como el trocánter mayor, está hecho en su totalidad de cartílago hialino. Este cartílago hialino es sumamente delicado, pero es sumamente moldeable. Entonces, estas columnitas de cartílago que van de lo más superficial a lo más profundo, mientras el daño sea más superficial, pues posiblemente tenemos una capacidad de reparación mayor, pero si dejamos que el tiempo pase y ese daño se va haciendo cada vez más profundo en esas columnas hasta llegar al hueso subcondral, que es el que lo alimenta, pues definitivamente el daño será permanente, ¿verdad? Entonces, ¿esto es un problema de edad? No, esto es un problema, como en medicina, de severidad. Tenemos grados de severidad de displasia, tenemos grados de severidad de daños y que pueden estar presentes desde antes del nacimiento. Entonces, ¿la edad es importante? Sí, porque la ventana de éxito es muy corta, porque el niño se parece a un feto más o menos hasta los 3 meses de edad y porque después de esa edad empieza un proceso de osificación, de estructuración o sea, la capacidad de remodelación del acetábulo entre la 6ª y la 12ª semana de vida es impresionante. Después de eso entra en una meseta y comienza el proceso de osificación que va a hacer que nuestros resultados sean más lentos y difíciles. Pero no me voy a meter en esto porque lo va a hablar el doctor Loyo más adelante, ¿no? Esto es un problema de etapas o de estadios. Como todo en medicina, tenemos grados de severidad. Podemos tener un niño que nace con una cadera 2C, que es una displasia crítica, que ya puede nacer con ella en el día 1 sin estar luxado. Y aquí en este niño tenemos unas columnas de condrocitos oblicuas, ¿ok? La capa proliferativa está desplazada, está empujada, pero todavía no tiene un daño completo. O pueden nacer con una luxada tipo 3, que es una luxada que no hay interposición de estructuras, en donde podemos tener una oblicuidad con una destrucción parcial y el niño puede nacer con esto. Entonces estamos hablando de un niño de un día de nacido. O peor aún, poner el tercer estadio, en donde el niño puede haber nacido con una cadera en tipo 4, con un daño estructural completo, en donde ya es irreversible. Pero también el niño pudo haber nacido en una 2C, no lo diagnosticamos, hicimos Barlow Ortolani, no va a salir nada porque la cadera no está luxada. Lo veo al mes, lo veo a los 2 meses, no pasa nada. A los 3, 4 ya siento algo raro. ¡Pum! Es una tipo 3, se luxó la cadera. Entonces ya la oblicuidad ya pasó a ser un daño. Y no hicimos nada, o como pasa, lo mando al IMSS o lo mando al ISSSTE. Y mientras llega el especialista pasaron un montón de meses más. Y entonces ya el niño llega con una Tonis 3, que es el equivalente probablemente a una Graf 4, donde ya hay un daño permanente y donde aunque el niño se opere tempranamente, como creen algunos, si ya están entendiendo el concepto de la fisiopatología que les estoy diciendo, yo creo que ya temprano no fue. Entonces son esas caderas que a pesar de que están operadas, pues van a quedar con una displasia residual para siempre y es un niño que va a requerir una prótesis. Eso es seguro, 98% seguro de que ese niño, aunque haya sido tratado al año, año y medio, va a ir a una prótesis, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, todo esto que les acabo de hablar, todo esto ocurre antes de los 3 meses de edad. Y cada día que nosotros no estamos haciendo nada, ese cartílago se está muriendo, ¿ok?
Entonces, si vemos arriba, dice normal, es una cadera normal. La posición, el centro de rotación del fémur siempre va a seguir estimulando el acetábulo. Nuestro acetábulo realmente se sigue estimulando hasta la adolescencia, tiene cambios hasta la adolescencia, pero si un niño tiene displasia y por mucho que nosotros lo hayamos tratado queda con una configuración anormal, pues una cadera que definitivamente va a tener un daño permanente. ¿Y qué ha pasado con el cartílago si yo sigo los algoritmos de la Academia Americana de Pediatría, donde dice que le haga Barlow y Ortolani todo cada mes, y cuando ya me dé síntomas lo mande al ortopedista? Goodbye. Ya ahí no hay nada que rescatar. Ya prácticamente todos los tratamientos que hacemos de este lado del mundo son tratamientos de complicaciones, manejo de secuelas, básicamente. ¿Por qué? Porque no actuamos a tiempo. Vean estos casitos. Esta niñita de arriba, la que tiene la D, la de la derecha. Esta niña, 9 meses, guardería pide radiografía, una rara guardería que pide radiografía, pum, cadera derecha displásica, sin Barlow ni Ortolani, sin asimetrías de pliegue, porque las dos caderas están reducidas, pero ya podemos ver a la derecha cómo se está alejando y ya está a nivel de la línea de Perkins. ¿Qué pasa si a esta niña no se le hace nada ahorita? Pues pasa como el caso de abajo, una niña de 6 años que llegó a la consulta por dolor después de jugar voleibol y sorpresa, llegó a los 6 años con displasia de cadera y nadie se había dado cuenta. El de su izquierda, el luxado de arriba, es un varón de 1 año 2 meses, segunda gesta, cefálico. Nadie le hizo un estudio porque era un varón. ¿Y qué pasa si no hacemos nada? Pues progresa como la niña de abajo de 4 años, que tampoco nadie le hizo nada anteriormente. La gran simuladora a la que sí deben temerle es la bilateral. La luxación bilateral, ambas piernas están a la misma altura, los pliegues no están asimétricos, están simétricos, no tienen Barlow y Ortolani, suelen ser luxaciones tan severas que la cadera ya está fija para el momento del nacimiento y no va a darles ni Barlow ni Ortolani, entonces te llegan a los 4 meses, a los 5 meses, a estas les fue medianamente bien, o te llegan a los 4 años, como la que ven al final, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con las bilaterales. Y es un caso tan real como el que les voy a mostrar. Esta niña nace y a las 2 semanas se dan cuenta que tiene una fractura de fémur. La atienden en una institución general acá, el servicio de pediatría, le ponen un arnés de Public para tratar la fractura de fémur. Y una vez que ven la fractura consolidada le quitan el arnés y nadie nunca se dio cuenta que la niña viene con displasia de cadera bilateral. Entonces, y lo están haciendo por radiografía, ¿no? Entonces, ¿se puede pasar el diagnóstico? Definitivamente sí. Ante un ojo no entrenado es mucho más fácil y como es bilateral, pues, ¿no? La gran simuladora, pues parece que ahí está bien. Entonces, ¿qué resumimos de todo esto? Sabemos que la cadera tiene una regulación genética, o cada vez se habla más de los genes Hox para cuando hablamos de patologías musculoesqueléticas, y si alguno de ellos falla, probablemente haya algo mal. Pero si alguno de ellos falla, probablemente estamos hablando de un niño con un problema embrionario sindrómico mucho más severo. Ahora, si estamos hablando de la displasia de cadera idiopática, de la típica, del niño aparentemente sano, que solo viene con eso, entonces aquí hay que tener cuidado, porque entonces nuestra regulación genética sí hay una morfogénesis, una cavitación, pero los estímulos mecánicos, tanto prenatales como los postnatales, van a tener un efecto fundamental en el desarrollo final de nuestra cadera y podemos terminar con una cadera madura, si todo fue bien, con una cadera inmadura, que significa que es una cadera no patológica que se va a terminar de desarrollar de fuera de la madre, o con una displasia de cadera. ¿Ok? En cuanto a los factores de riesgo, si los vemos, hay artículos muy buenos donde siguen siendo con fuerte asociación la presentación pélvica. Yo creo que ustedes ya están entendiendo por qué. El sexo femenino, las hembras suelen ser más grandes que los varones, la historia familiar y la primera gesta. Hay factores, dicen poco, yo no diría que son poco significativos, el oligohidramnio, el poco líquido, la deformidad en el pie y la tortícolis congénita puede ser un factor de asociación importante. ¿Por qué? Porque muchas tortícolis congénitas son... Muchas tortícolis congénitas son
posturales. Entonces, si yo tuve un niño que estuvo con limitación de movimiento, con una tortícolis congénita por poca movilidad, probablemente esa cadera también tenga un problema. Entonces, sí se ha visto que hay un 15% de asociación. Prematuridad, gestaciones múltiples y peso al nacer menor de 2,500, pues ya vieron, un niño prematuro tiene una cadera todavía mucho más desarrollada, más profunda, por lo tanto es poco probable que desarrolle una displasia de cadera, no, sin embargo, no los van a eliminar del tamizado, ¿no? Y niños pequeños, pues la misma razón. Pero ¿qué pasa con esto? En ningún lado me han mencionado, pues al varoncito me lo dejan por fuera. Y entonces hay artículos ya bien demostrados donde se ha visto que los factores de riesgo no son un buen parámetro para nosotros decidir a quién sí y a quién no. Entonces tenemos niños que USG positivo, donde solo el 10% de ellos tenían un factor de riesgo asociado y donde aquellos que no fueron detectados, 85,3%, no fueron de esas displasias que sí eran, 85 no fueron detectadas a tiempo porque no tenían un factor de riesgo asociado. Entonces, usar los factores de riesgo como diagnóstico puede ser contraproducente. Este artículo con 15 años de seguimiento podemos ver que dice la mayoría de las caderas irreductibles no estaban asociadas a factores de riesgo. Si seguimos hablando del examen físico clásico, de verdad lo seguimos nombrando porque, bueno, ya tiene más de 100 años esto, pero realmente no es suficiente. Yo creo que si ustedes tienen un niño que nace con un alto riesgo neurológico, no pueden decir, no, la cabeza se le siente bien, el cerebro se le siente bien. No, usted va y le hace un ultrasonido transfrontanelar. Si estamos pensando alguna patología pulmonar, usted no nada más se queda con lo que siente, ¿verdad? Entonces, ya estamos cansados de que nos lleguen niños luxados tardíos porque su pediatra no sintió nada en la cadera. No podemos seguir teniendo este manejo. Vean las fechas en que nacieron el doctor Ortolani y el doctor Barros. Se les agradece mucho porque nos ayudaron a percibir caderas luxables, en una patología que a lo mejor estaba siendo absolutamente abandonada. Pero para cuando ellos nacieron vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se creó el primer televisor. Hoy día esta es la guerra de Ucrania y este es el televisor que muchos de nosotros tenemos en casa. Entonces, ¿por qué, si lo demás ha evolucionado, por qué si ustedes están usando métodos diagnósticos más avanzados para otras patologías, estamos queriendo seguir con Barlow y Ortolani para diagnosticar displasia de cadera? Antes usábamos todo esto y todo esto hoy día cabe en un celular. Quiere decir que las cosas evolucionan, que las cosas avanzan y sobre todo si sabemos que los niveles de sensibilidad y especificidad de las maniobras clínicas no son suficientes. Estamos hablando de sensibilidades del 66% para caderas luxadas, no para displasia acetabular. Pero sabemos que la gran mayoría de los niños nacen con displasia acetabular. Entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo un diagnóstico con una moneda al aire? Básicamente un menos de un 50%, puede que sí, puede que no. ¿Ok? No es recomendable como método de screening, los alemanes ya lo están diciendo, por favor, y ellos tienen el tamizado universal desde 1996. 1.145 pacientes analizados, de los que tenían factores de riesgo positivo, 882 no tuvieron displasia de cadera. Pero de los 18 que sí tuvieron displasia de cadera, 10 no tenían factores de riesgo. Quiere decir que más del 55%, del 50% de esos pacientes se hubieran ido a casa pensando que no tenían nada si seguimos pensando que el factor de riesgo es suficiente para elegir a un niño. Entonces, el diagnóstico clínico tampoco es apropiado. ¿Por qué? Porque de los 18 positivos, solo 2 salieron positivos por clínica. Entonces, se te hubieran ido 16 a la casa. Entonces, recordar los niveles, la especificidad para decir que nadie, que no tiene displasia entre un 78 y un 96, de que no tiene una cadera luxada. Pero de que tenga luxada la cadera, solo me puede decir de que sí la tiene un 40% y estás dejando por fuera los displásicos. Este estudio fue un estudio de práctica para ver cuántas personas que se dedican al manejo de los niños, pediatras, expertos, cuántos de ellos diagnosticaron una displasia de cadera en una presentación pélvica y solo el 2,8% de los pacientes fueron diagnosticados. ¿Qué quiere decir eso? Que un chango en un examen al azar de 10 preguntas puede pegar 3. Tiene más probabilidades un chango al azar de saber más que nosotros haciendo una maniobra de Barlow y Ortolani. El azar nos puede salvar incluso hasta un 43,75% de pasar un examen. Entonces,
fíjense que no es un gran descubrimiento. Entonces, ¿las hacemos o no las hacemos? Sí, hay que seguirlas haciendo. ¿Por qué? Porque las caderas pueden ser luxadas y sí es buen método para saber si está luxada o no. ¿Y cuándo la voy a hacer? En el momento del nacimiento es obligatorio, porque si algo me dice, algo se siente mal al día del nacimiento, no es que se lo voy a mandar al ortopedista en un mes, es que se lo voy a mandar ese día para que le haga el ultrasonido ese día para que inicie el arnés al día siguiente. Eso es lo ideal en una cadera luxada. Pero no tiene, digamos, estas caderas luxadas son 2 de cada 1000 nacidas vivas, ¿sí? Y solo es útil las primeras semanas de vida. El niño se va haciendo gordito, la cadera se va fijando y el barlio y el ortolani va dejando de ser útil. Tiene muy baja sensibilidad, es sumamente subjetivo, es lo que tú sientes, ¿sí? Y pues no debemos olvidar al chaco. Estamos haciendo un estudio, un diagnóstico por el azar, de ahí que todavía sigamos operando de este lado del mundo tanta displasia de cadera. Asimetría de pliegues, limitación de aducción, signo de Klissik. Esto es un diagnóstico súper tardío. Estamos hablando de niños de cerca del año de edad o después del año de edad, ¿ok? Entonces, no es buen método para hacer diagnóstico. Debemos parar esto. No mata, no mata, pero te da, te daña la vida, ¿ok? Es una incapacidad, te vuelve un discapacitado, porque nadie quiere tener una prótesis de cadera joven, ¿ok? Entonces, aguas con esto, tómenlo en conciencia y pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí dejo los datos tanto de AMDUC. En la página de AMDUC tenemos el directorio de aquellos médicos que están siendo avalados y certificados en el método GRAF. Vienen todas las regiones de los que ya han cumplido las 2 fases. Si quieren mayor información tenemos el correo de nuestro asistente o si me quieren localizar a mí a través de estos 2 medios, estoy disponible. Muchísimas gracias y espero haya sido de su agrado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco la invitación a la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México. Y pues bueno, continuemos hablando de displasia de cadera y de la importancia que tiene el diagnóstico oportuno y su tratamiento. Bueno, pues siempre me gusta iniciar estas presentaciones de displasia de cadera con esta diapositiva, solo para recalcar la importancia de esta articulación. Es una articulación que nos permite múltiples actividades, bipedestación, marcha, sedestación, subir, bajar escaleras, realizar distintos deportes, etcétera. Por lo tanto, cualquier alteración en esta misma articulación, pues va a tener un efecto importante en nuestra vida diaria: discapacidad, incompetencia, dolor crónico, un gasto económico importante por parte del mismo paciente o de la familia y afección con su entorno. Bueno, el funcionamiento normal de la cadera es bien importante entenderlo para que después sepamos por qué hay que tratarla a tiempo y por qué es importante intentar que llegue a lo más normal posible, ¿no? Bueno, para que funcione la cadera de forma adecuada tenemos que tener una congruencia esférica, una concentricidad, y esto va a generar un movimiento a través de un centro de rotación. Recordad que es una esfera y una concavidad, que es el acetábulo. Este contacto permanente entre las dos superficies genera una presión negativa, lo cual lleva a una mínima fricción y hace que el gasto metabólico del paciente sea bajo para lograr una mayor movilidad. Entonces, cualquier alteración en estas superficies articulares va a generar un mal funcionamiento y, por supuesto, un desgaste subsecuente. Y en la displasia de cadera, entonces, la única forma de obtener un funcionamiento normal va a ser con un diagnóstico y tratamiento oportuno. Bueno, ¿cómo estamos en México respecto a datos epidemiológicos? Pues estamos bastante retrasados. En México, de forma tradicional, se comenta que son alrededor de 3 pacientes por cada 1000 recién nacidos vivos, pero si observamos, vamos a ver que tenemos estudios de los finales de los años 60 y principios de los años 70. Estos estudios fueron realizados todavía con maniobras de exploración física y algunos con radiografía y en poblaciones muy limitadas, algunos solo derechohabientes del ISSSTE, algunos del hospital militar central. Entonces realmente no son estudios que nos sirvan mucho y menos por el tiempo que ya ha pasado desde su realización. A nivel mundial, pues tampoco hay datos muy fidedignos o muy concretos, ¿no? Entonces la incidencia mundial se reporta entre 1 y 34 casos. Es muy variable este número por cada 1000 recién nacidos vivos. Y las series que incluyen las caderas inmaduras, que vamos a hablar un poquito después de ello,
reportan entre 50 y 60 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos. Entonces estamos hablando de que alrededor de 50 casos por cada 1.000 bebés van a estar con displasia de cadera. Esto lo traducimos a porcentaje y pues es el 5% de la población. Y bueno, ¿qué importancia tiene esto? 5% de repente nos vamos con la finta de que no es mucho, pero pues bastantes de los aquí presentes seguramente tienen displasia de cadera y no se han dado cuenta porque permanece todavía asintomática por la edad que tenemos. Todo esto hace que la displasia de cadera sea la patología musculoesquelética más prevalente en niños y adultos jóvenes. Y bueno, si vieron los datos previos, a nivel mundial hay mucha variabilidad, pero pues, ¿a qué se debe esta variabilidad? De entrada, ya vimos, ¿no? Los factores genéticos que tampoco confirman muy bien la presencia o no de displasia de cadera, como ya se comentó en la charla previa. También hay factores demográficos. Se sabe que hay poblaciones específicas que tienen un incremento en displasia de cadera, sobre todo lapones, esquimales, tribus indias. Pero realmente, ¿a qué se debe esta gran variabilidad? Pues a la falla en el diagnóstico temprano, la diferencia entre guías de práctica clínica que tiene cada país y sobre todo que no se realiza un tamizaje en la mayoría de los países. Entonces, no es que no haya displasia de cadera, es que no la estamos diagnosticando y no nos estamos dando cuenta hasta que los pacientes tienen artrosis y requieren de una artroplastía total de cadera. Bueno, ya vimos, todo esto lo convierte en el padecimiento congénito más frecuente en el recién nacido. Es la principal causa de artrosis temprana. La Organización Mundial de la Salud nos dice que entre 10 a 15% de los reemplazos articulares de cadera son secundarios a displasia de cadera. En Estados Unidos, un tercio de los reemplazos articulares son secundarios a displasia de cadera y todo esto se traduce en un alto impacto económico, social y sobre todo en discapacidad. Ahora, ¿cuál es la gran problemática? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿En qué estamos fallando? Pues en que estamos realizando el diagnóstico de forma tardía. Y tardío, esto es lo que debe de quedar ya bien claro, bien firme, es que tardío es a partir de los 3 meses de edad. A partir de los 3 meses de edad, si nosotros realizamos el diagnóstico, vamos a tener un alto porcentaje de secuelas, la necesidad de tratamientos quirúrgicos en la infancia en gran parte de nuestros pacientes y de forma indudable todos estos pacientes van a requerir una artroplastía de cadera en un futuro. La problemática específica en México, primero, el desconocimiento de la patología por los médicos de primer contacto. Yo cuando empecé a trabajar en todo esto de la displasia de cadera, pues intentaba recordar en la Facultad de Medicina, pues qué tanto me enseñaron de esta enfermedad y pues mis recuerdos son prácticamente nulos. Creo que falta enseñar bastante sobre esta patología a nivel del pregrado para que le demos la importancia que amerita, ¿no? Y pues estos son los médicos que van a ser los de primer contacto. Entonces, si no conocen de esta enfermedad, pues no la van a buscar, ¿no? Esto nos lleva al diagnóstico tardío frecuente y el principal motivo de atención en los centros de ortopedia pediátrica, pero ya en edades ambulatorias. También está reportado en México que es la principal causa de artroplasias en el adulto joven. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, un tercio de las prótesis en pacientes menores de 40 años son secundarias a displasia de cadera y también representa un alto impacto económico y social. Y bueno, con todo esto, pues tenemos una enfermedad que tiene una alta incidencia, una enfermedad que tiene un alto porcentaje de diagnósticos tardíos, lo cual va a representar un impacto económico importante. Entonces, ¿todo esto en qué se va a traducir? En un problema de salud pública que hay que atender. Lamentablemente, esto es todavía lo que vemos en muchos hospitales y en muchos servicios de ortopedia pediátrica. Esto es lo clásico, esta es la historia de todos los días en la consulta externa. Pacientes que llegan en edad ambulatoria y, su sorpresa, la cadera ya está luxada. Es un paciente que lo diagnosticaron porque ya los familiares o la mamá vio que camina chueco, entonces ya lo llevan por fin al doctor y se dan cuenta que ya tiene la cadera luxada. Y el manejo pues tiene que ser quirúrgico ya para esa edad y el grado de luxación que tiene el paciente. Este paciente en específico es bastante curioso, se diagnosticó en el 2011 por motivos económicos, motivos sociales, dejó de ir al instituto y fue hasta el 2013 cuando lo volvimos a captar. En el 2013 sucedió lo mismo, le ofrecimos manejo quirúrgico, otra vez motivos económicos, se aleja de la institución, regresa en el 2016
y ya tenemos una luxación cada vez más alta, tenemos más deformidad a nivel acetabular y femoral y la cirugía cada vez se hace más compleja con un pronóstico más reservado. Ahora, este paciente, desde el 2011 que se diagnosticó, no se logró operar hasta el 2017. Finalmente, pues tenemos una cirugía exitosa con una cadera reducida, concéntrica, funcional, pero este paciente va a tener cierto grado de discapacidad y en un futuro va a requerir de una artroplastía total de cadera. Y este es el camino con estos pacientes, ¿no? Lo que estábamos viendo, todos estos pacientes van a terminar en una edad temprana, en una edad en la que deberían de estar laborando, en la que deberían de estar atendiendo a sus familias, ser productores económicamente, pues terminan con discapacidad y artroplastías de cadera que los va a limitar de por vida. Bueno, todo esto nos lleva al tamizaje universal, el tamiz universal. Un breve repaso nada más de qué es el tamiz universal y cuándo nos puede llegar a ser útil. Bueno, hay unos criterios, los criterios de Wilson, los deben de conocer bastante bien ustedes, están mucho más apegados a toda esta información por los pacientes que valoran. Y bueno, los criterios de Wilson pues son aquellos que nos dicen si cierta patología es candidata de realizarse un tamizaje para su diagnóstico. Entonces, en la displasia de cadera, ya vimos, importante problema de salud pública, sí lo es. La historia natural de la enfermedad debe ser completamente entendida. En la charla previa ya vemos que se conoce la historia natural de la enfermedad. ¿Podría ser reconocida de forma oportuna? Por supuesto, el tamizaje por medio de ultrasonido permite que reconozcamos esta enfermedad desde el nacimiento inclusive. El tamizaje es fácil, aceptable, certero, confiable, sensible y específico. El método de Graf cumple con todos estos aspectos. Debe de existir un tratamiento reconocido y estandarizado para la patología. Ya está reconocido como tratamiento inicial el uso del arnés de Pavlik y está estandarizado el protocolo de su utilización. Entonces, también cumplimos con este punto. El diagnóstico y el tratamiento deben estar basados en costo-beneficio. También ya hay múltiples estudios que demuestran que hay un beneficio económico realizando un tamizaje universal comparado al gasto que se realiza con prótesis de cadera o manejos quirúrgicos en la infancia o en adultos jóvenes. Y finalmente, la búsqueda de casos deberá ser un proceso continuo, pues sí lo es. Bueno, el tamizaje pues es la búsqueda intencionada en población abierta a la población susceptible de presentar una enfermedad y aquí viene el punto importante, en una etapa asintomática. Entonces el gran objetivo es que detectemos aquellas displasias que todavía no presentan síntomas. Entonces por medio del ultrasonido las vamos a identificar y tratar antes de que tengan esos síntomas. Si una cadera ya está luxada, ya nos tardamos. Entonces de ahí la importancia de hacer el tamizaje de forma oportuna. Y esto es lo que buscamos. Tenemos población abierta, población asintomática en la cual hacemos el screening, identificamos los casos y iniciamos el manejo y su tratamiento. Ahora, específicamente el tamiz universal y displasia de cadera. Bueno, todo esto pues nos creó una necesidad. Inicialmente el doctor Graf fue el que empezó a trabajar en todos estos aspectos. Desde los años 70 él le creó como bastante curiosidad esto que estaba sucediendo y también se dio cuenta que por medio de ultrasonido él podía detectar estos casos sin necesidad de ser invasivo con los pacientes y a un bajo costo. Entonces el método de Graf realiza un diagnóstico de certeza, es clínico y es de imagen. El método es totalmente reproducible y bien importante, es individualizado a cada caso, a cada bebé respecto a las alteraciones anatómicas que va a presentar cada paciente y a la edad del diagnóstico. También hay una relación directa de la edad del paciente con el tipo de manejo y el pronóstico que vamos a tener. Muy bien, entonces, para esto ya hay bastante experiencia a nivel mundial. El doctor Graf, como les dije, inició en los años 70. Este es una imagen de su primer ultrasonido, 1979, y él todavía realizaba los ultrasonidos con un sistema, con un sonar de un barco. Entonces, por eso la calidad de la imagen es bastante distinta a lo que estamos acostumbrados hoy en día, pero a partir de esto él empezó a desarrollar el método. Ya después lograron que en Austria en 1992 se estableciera por ley el tamizaje para búsqueda de displasia de cadera por método de Graf, por ultrasonido solo con el método de Graf.
Después en Suiza en 1995 ya también se estableció, en Alemania en el 96. Y el último país que ya tiene el tamizaje de cadera por método de Graf dentro de su ley es Mongolia. Bien importante porque los países previos son países primermundistas con un sistema de salud muy bien establecido, que son una maquinita. Pero ¿qué sucede con Mongolia? Mongolia es un país sumamente grande, una extensión inmensa, y además es un país tercermundista. Y los resultados que está teniendo Mongolia también son bastante alentadores. Entonces, ¿vale la pena en un país tercermundista hacerlo? Por supuesto que sí. Bueno, ya adentrándonos en específico en el método de Graf, es el gold standard, de eso no hay ninguna duda para realizar el diagnóstico y el tratamiento oportuno de la displasia de cadera. Es un método diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Nos aporta todo esto. Realizar un buen ultrasonido con el método de Graf nos va a ofrecer diagnosticar al paciente, después poder tener un pronóstico de cómo le va a ir ese paciente y nos va a dictar la pauta terapéutica, teniendo una sensibilidad mayor al 96%. Esta imagen es un caso de una paciente femenina de 2 semanas de edad, en el que tenemos un ángulo alfa menor de 60, y habitualmente todos decían, no, pues menor de 60 tiene displasia de cadera, ¿no? El, en la clasificación de Graf dice que de 60 para arriba sano, 60 para abajo displasia, pero no, aquí hay que tomar en cuenta la edad del paciente. Entonces, si tiene 2 semanas de vida y tenemos un ángulo alfa de 53, es un paciente con una cadera inmadura. ¿Y qué es una cadera inmadura? Es una cadera que todavía tiene potencial de remodelación por sí misma. Entonces, esta caderita es muy probable que conforme vayan avanzando las semanas y teniendo un límite de 3 meses de edad, llegue a valores normales. Entonces, ¿qué se hace con un paciente con una cadera inmadura que se identifica a las 2 semanas de edad? Pues se le tiene que dar seguimiento sin iniciar tratamiento. Solo se va a iniciar tratamiento si a los 3 meses de edad persiste esta medición del ángulo alfa. Entonces, método de Graf, no hay sobretratamiento, que es otra de las contras que se comentan mucho al respecto de este método de ultrasonido. Bueno, ¿y cuáles son los resultados del tratamiento con arnés de Pavlik utilizando como diagnóstico el método de Graf por ultrasonido? Bueno, importante la edad. Ya vimos que para tener un diagnóstico oportuno debe ser el paciente menor de 3 meses de edad. Entonces, si tenemos dentro de la clasificación de Graf un paciente tipo 2 o tipo 3, iniciamos tratamiento de forma adecuada con el arnés de Pavlik, tenemos una tasa de éxito del 97%. Y en pacientes Graf grado 4, una tasa de éxito del 50%. En este otro estudio, que también se valora el margen terapéutico, nos mencionan que en pacientes menores de 4 meses que presentan una displasia pura o un grado de subluxación, si iniciamos de forma adecuada el manejo con el arnés de Pavlik, tenemos un éxito de 98.7%. Pacientes luxados, incluyendo los Graf 3 y los Graf 4 en este caso, un porcentaje de éxito del 90%. Pero, ¿qué sucede cuando el ultrasonido se realiza por encima de los 4 meses? Entonces, disminuyen drásticamente. Pacientes con subluxación, displasia pura, baja a 73%, todavía es bueno, pero pues no le tiramos a sacar 7 en la escuela, ¿no? Y pacientes que tienen luxación, aquí sí ya de plano, pasamos de un 90% a un 2%, es decir, paciente luxado mayor de 4 meses, estamos perdidos. Esta gráfica es la que explica todo esto de los 3, 4 meses, de cuándo es diagnóstico oportuno, y la que justifica el por qué realizar entonces antes de los 3 meses el ultrasonido, y en específico justifica el por qué nosotros los ortopedistas pediatras preferimos que ese ultrasonido se realice entre la cuarta y la sexta semana de vida. Esta gráfica muestra la maduración acetabular a lo largo de las semanas después de que nace el bebé. Entonces, si se dan cuenta, en la etapa inicial entre el nacimiento y el mes de vida, y las 4 semanas, hay una rampa ascendente. Entonces, aquí hay una maduración acelerada del acetábulo hasta las 4 semanas. A partir de las 4 semanas de vida, se entra en una fase de meseta, quiere decir que ese acetábulo ya madura de forma lenta.
Entonces es probable que no alcance los valores normales y no alcance la remodelación normal que quisiéramos. Entonces, ¿por qué entre las 4 y 6 semanas? Porque a las 4 semanas, al mes de vida, que vamos a tener el inicio de esa fase acelerada de remodelación acetabular. Y si va a terminar a los 4 meses, perdón, esa fase de remodelación acelerada, entonces tenemos que realizar el diagnóstico previo a entrar a esa fase de meseta. Todo esto nos lleva a un consenso general. La exploración física y el tamizaje por ultrasonido se debe realizar a todos los bebés. ¿Por qué exploración física? Si ya comentamos en la charla previa en esta de que no aporta grandes datos y solo diagnostica un número reducido de pacientes y en específico los pacientes que tienen luxación, porque estos pacientes que recién nacidos tienen luxación de cadera o es luxable esa cadera, se tiene que hacer de forma inmediata el ultrasonido y no esperar hasta las 4 semanas de vida. ¿Por qué? Porque si está luxada esa cadera, ya vamos contra el reloj y podemos iniciar el tratamiento teniendo el bebé una semana de vida inclusive. Recordar también que la exploración solo va a detectar caderas luxables, luxadas, son las mínimas, lo que les comentaba. Los rayos X antes de los 4 meses de edad solo tienen el 60% de sensibilidad y solo vamos a encontrar factores de riesgo asociados entre el 12 y 30% de los casos de displasia de cadera. Les presento rápido un caso clínico. Es una bebita, 38 semanas de gestación, de primera gesta. La exploración física, tenemos extremidades simétricas, los pliegues son simétricos, los arcos de movilidad de las caderas son completos, Barlow y Ortolani negativos. Pues se realizan las maniobras de exploración negativas, pero esto no va a evitar que tengamos que buscar displasia de cadera. Estos pacientes, antes que pasaba, exploración física negativa y pues ya nadie se daba cuenta y resulta que tienen displasia y ya nos damos cuenta cuando está caminando el bebé y ya requiere un manejo quirúrgico. Bueno, este es el ultrasonido de la paciente. En su primer estudio tiene un ángulo alfa de 50 en la cadera derecha y de 47 en la cadera izquierda. Por el grado de displasia, pese a la edad que tiene, menor de 3 meses, esta paciente ya merita iniciar tratamiento con el uso del arnés de Pavlik. Entonces se coloca su arnés de Pavlik, iniciamos tratamiento y solo en 3 semanas esta paciente ya pasó de 50 a 59 grados en la cadera derecha y de 47 hasta 60 grados en la cadera izquierda. Con 6 semanas utilizando el arnés de Pavlik, las dos caderas ya se encuentran en valores normales, ángulo alfa de 60 en las dos caderas. Es decir, en solo 6 semanas de tratamiento y la paciente todavía con menos de 3 meses de edad, ya se encontraba con una displasia de cadera resuelta. Bueno, todo esto nos llevó a un proyecto en atención de salud de la displasia de cadera. Conformamos un grupo interinstitucional, distintos ortopedistas pediatras que teníamos la misma inquietud de ver cómo solucionar esto. Ya se contaba con el antecedente de que en la Ley General de Salud desde el 2016 se menciona que se tiene que hacer la búsqueda de displasia de cadera, que se tiene que hacer un tamizaje, pero en el 2016 no se especifica el método de tamizaje y tampoco se deja muy clara la edad. Todavía se menciona como una edad oportuna pacientes entre 3 y 6 meses, lo cual ya vimos que no es lo más correcto. Entonces, en el 2021 iniciamos este proyecto. Para el 18 de abril de 2023 se hizo la propuesta de reforma de ley y en septiembre de 2023 se realizó la votación. A grandes rasgos, lo que se modifica es la edad en la que se tiene que hacer la búsqueda de displasia de cadera y el método por el que se tiene que hacer la búsqueda, que es el ultrasonido en estos casos. Otro aspecto importante en las modificaciones que se han logrado fue que no nada más nos vamos a cerrar a buscar con ultrasonido, ¿no? La ley no puede decir que solo con ultrasonido vamos a buscar displasia de cadera en pacientes menores de 3 meses. Sabemos que estamos en un país que no cuenta con equipos de ultrasonido y médicos capacitados en todos los estados o todas las poblaciones. Entonces, en caso de que no se cuente con un equipo de ultrasonido y alguien instruido para realizar el método de Graf, se debe realizar en menores de 3 meses todavía una radiografía AP de pelvis, que ya vimos que tiene 60% de sensibilidad, pero 60% es mejor que nada, o que la sensibilidad que nos da la exploración física, que prácticamente es nula.
También dentro del proyecto trabajamos para que se integre el tamiz de cadera en la Cartilla Nacional de Salud. Esto lo iniciamos en noviembre de 2022. De igual forma, un trabajo interinstitucional, distintos institutos, el Nacional de Rehabilitación, Nacional de Pediatría, en conjunto con el Hospital Reiners, Hospital Civil de Guadalajara, con apoyo de hospitales del sector privado. También contamos con el apoyo y el aval del Colegio Mexicano de Ortopedia para hacer este trabajo, la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, Sociedad Mexicana de Perinatología, Colegio Mexicano de Radiología e Imagen, Federación Mexicana de Neonatología y la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera. Todos en conjunto logramos finalmente que se coloque en la Cartilla Nacional de Salud el tamizaje de cadera como un estudio recomendado para todos los recién nacidos de México. Este apartado de la cartilla, ya a partir de las impresiones del 2023, pues ya lo vamos a encontrar. Ustedes deben de estar, pues más relacionados con la cartilla, entonces ya de haber visto que se encuentra aquí el tamizaje de cadera, y pues ya viene que entre el primer y cuarto mes de vida se debe de realizar este estudio, ¿no? Ahora, ¿qué resultados hemos visto nosotros como grupo de trabajo interinstitucional? Todos estamos haciendo nuestros estudios, estamos viendo qué estamos logrando y qué resultados estamos obteniendo, ¿no? Bueno, en el Instituto Nacional de Pediatría cuentan con una clínica de ultrasonido para el diagnóstico en específico de displasia de cadera, y esto es bien importante. A partir de que se inició el ultrasonido de cadera en el 2015, disminuyeron drásticamente los procedimientos quirúrgicos, y eso que todavía se utilizaba el método de Harkey. Pero en el momento en el que se cambió del método de Harkey por ultrasonido al método de Graf, vean cuánto disminuyó de 65, que se estaban teniendo anualmente reducciones abiertas, a 27 reducciones abiertas, y de ahí se ha mantenido ese número. Entonces el ultrasonido por método de Graf demostró todavía ser mucho mayor o mucho más efectivo que los otros métodos de ultrasonido que se encuentran. También en el Instituto Nacional de Pediatría incrementó el tratamiento con arnés de Pavlik en un 77%, por consecuente disminuyó en un 68% el promedio de reducciones abiertas al año. En el Instituto Nacional de Rehabilitación también se cuenta con una clínica de diagnóstico y tratamiento oportuno de la displasia de cadera por ultrasonido. Tenemos un día en específico igual para realizar los estudios. Más o menos realizamos entre 15 y 20 estudios, bueno, pacientes, sería el doble de caderas, referidos de distintos centros de salud de la ciudad. En un estudio que hicimos de 300 pacientes, detectamos 30 pacientes con displasia de cadera, entonces aquí estamos hablando del 10% de nuestros pacientes captados, y de esas 30 displasias de cadera, solamente 3 han requerido manejo quirúrgico. También hicimos un estudio para ver cómo afectaba en la cuestión económica esto tanto al instituto como a los pacientes. Entonces, este es el costo de atención en el Instituto Nacional de Rehabilitación, dependiendo del tipo de paciente. Pacientes sanos, que se realiza un tamiz de cadera por ultrasonido, le cuestan al instituto alrededor de 2,000 pesos. Si el paciente resulta que tiene displasia de cadera y hay que iniciar manejo y múltiples ultrasonidos y después el control con el arnés de Pavlik, incrementa el costo a 8,000 pesos por paciente, pero pacientes que ameritan manejo quirúrgico incrementa exponencialmente 36,000 pesos en el caso de una reducción abierta, y si se requiere de algún manejo a nivel óseo, incrementa a 67,000 pesos promedio. Esto lo extrapolamos a 100 pacientes para que sea más marcada la diferencia, y pues el costo por 100 pacientes que requieren de una osteotomía, un manejo quirúrgico, es de 6 millones, un poco más, y el costo por 100 pacientes de la clínica que nada más se hizo el tamizaje fue de 263,000 pesos. Estos resultados coinciden con los resultados de esta publicación que fue realizada en Reino Unido en 2014. Son muy parecidos los porcentajes, la diferencia de costo entre un paciente sano que se realiza el tamizaje, el paciente que tiene displasia, manejo con arnés de Pavlik, y los pacientes que requieren de manejo quirúrgico. Bueno, también en el Hospital Civil de Guadalajara también ya se cuenta con una clínica de ultrasonido de cadera. En el Hospital Materno Infantil de Monterrey también ya se cuenta con una clínica de ultrasonido. Aquí es importante porque ya lograron que dentro del cuadro básico del hospital se encuentre el arnés de Pavlik, entonces ya no lo tienen que buscar los pacientes de forma externa. Este fue un paso muy importante.
Y a nivel privado también tenemos el Hospital Cristos Muguerza de Saltillo. Aquí hizo un estudio muy importante. Revisó todos los pacientes a los que se les hicieron sus ultrasonidos, y de 371 ultrasonidos de cadera, detectaron 24 pacientes con displasia de cadera. Ahora, lo importante fue al desglosar qué características tenían estos pacientes, ¿no? Y vemos que solo 5 pacientes tenían antecedentes familiares de los 24, solo 7 de los 24 tenían maniobras clínicas positivas. Esto quiere decir que los otros 17 pacientes probablemente se hubieran escapado si no se hubieran hecho los ultrasonidos. Todo esto pues se está traduciendo en una realidad en México, y pues, somos conscientes de que falta muchísimo por hacer. Esto apenas es el primer paso. Esto es un proyecto para que funcione de forma adecuada va a tardar muchos años, probablemente algunas décadas. Entonces tenemos que trabajar mucho en la difusión del método, instruir ortopedistas, radiólogos que conozcan bien displasia de cadera, que conozcan bien el método de Graf y su importancia. También los pediatras, la participación de los neonatólogos, no dejar fuera a los médicos de primer contacto, son médicos familiares, rehabilitación, médicos generales y nivel pregrado. Lo que les comentaba es una patología que está desatendida a nivel pregrado. Para eso también estamos trabajando con la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera para poder compartir esta información con todos los médicos. Hay participación en cursos, talleres, congresos nacionales y sesiones en distintas sociedades. Finalmente, consideraciones finales que tenemos: el tamizaje universal por ultrasonido es la mejor opción. Se requiere de trabajo en conjunto, no solo es la parte de los médicos, no solo es la parte de cierta especialidad, se requieren los expertos en la materia, se requiere que el sistema de salud completo trabaje en ello. Y un punto muy importante que fue lo que nos costó mucho fue el que los tomadores de decisiones a nivel legislativo nos hagan caso, y esto ya lo estamos logrando, pero tenemos que avanzar. Como frases finales, las medidas tomadas ahora van a ser una inversión que se verá reflejada a futuro en disminución de discapacidad y ahorro en costos de salud, un punto muy importante. Entonces, tenemos que lograr cambiar nuestro enfoque asistencial por un enfoque social. Buscar que un ultrasonido de cadera sea el estudio de elección para buscar esta patología, y que el tratamiento sea oportuno para tener resultados adecuados. Ya no queremos ver este tipo de pacientes, siempre los va a haber, pero que sean los mínimos, y buscamos que este sea la progresión de una displasia. Pacientes que, aunque tengan una luxación, se diagnostiquen a tiempo, se traten de forma adecuada y se resuelvan. Bueno, esta frase, ya para finalizar, es una frase que el doctor Graf nos dijo la última vez que vino a México. Y pues él nos dice que el hacer el tamiz o no hacer el tamiz, pues ya no genera dudas, no debe de haber cuestionamientos al respecto. La decisión de hacer o no un tamiz es cuestión de política, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos con la sesión de hoy. Ahorita vamos a pasar a preguntas y respuestas. Rapidísimo, algunos avisos. De nuevo, lo del aval y puntaje, les recordamos que lo hacemos cada trimestre, enviamos a la Federación y al Consejo Mexicano de Certificación los asistentes al trimestre, y para poder tener la constancia necesitan haber asistido por lo menos 2 de cada 3 sesiones y haber estado en el 80% de estas. El próximo mes vamos a hablar de tamiz cardiológico y detección de hipertensión pulmonar crónica en pacientes con displasia broncopulmonar, de la misma manera que participamos con la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera en esta sesión. La siguiente es organizado por médicos del Hospital de la Ginego 4, Luis Castelazo Ayala, también con gran ayuda de la doctora Ale Sánchez, que organizó esta sesión y la del siguiente mes. Les recordamos que en mayo 23 y 24 vamos a tener, dentro de los cursos, talleres de Point of Care que estamos haciendo, vamos a hablar de la parte cardíaca y seguridad de catéteres. Mayo 23 y 24, en cuanto tengamos los programas, los vamos a distribuir por redes. Y nuevamente les recomendamos el podcast de La Incubadora, que es la versión en español del podcast de Incubator, que ha tenido temas de muchísimo interés.
Y pues muchísimas gracias, estamos muy contentos con nuestros ponentes y con el tema. Creo que es algo que dejaron perfectamente expuesto de cómo tenemos que cambiar un poquito el chip en toda la mecánica de detección, diagnóstico y envío oportuno. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Le pido al doctor Loyo y a la doctora Gaby Morales si pueden prender su cámara y su audio. Buenas noches, muchísimas gracias. Una de las primeras preguntas, algo que creo que me gustó mucho todos los datos que nos dieron, creo que fue una presentación espectacular que deja muy claro por qué vamos tarde con el método tradicional de detección clínica y posteriormente radiografía y envío con ortopedia. Habíamos tenido en otras ocasiones este tipo de talleres del tamiz, digamos, global, del recién nacido, hablando de tamiz metabólico, oftalmológico, auditivo. Y a veces pasaba un poco en el de cadera que nos costaba un poco entender los números de por qué lo tendríamos que hacer. Y que no era simplemente como el ortopedista diciendo, pues mándenmelos todos a mí, ¿no? Entonces creo que lo dejaron perfectamente bien claro, pero bueno, podemos ahondar un poco en esta situación. Creo que en la placa, en la diapositiva donde hablaban, como no hay un sobrediagnóstico y eso está ya documentado en la literatura, pero entonces hablemos un poquito preguntan mucho cuál es la formación en el ultrasonido. Entonces, la primera pregunta es, al ser esto como un método de point of care, es como asistencia a la exploración, ¿cuál sería la persona ideal para realizar los ultrasonidos? Ya sabemos que algunos radiólogos lo realizan, pero como ustedes lo están presentando es algo integral. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la formación? Y pensando en lo que necesita el país, esto cabe que se dé en talleres, en los talleres, quién aprende a hacer el ultrasonido, cuál debe ser nuestro papel como neonatólogos, sino como más de difusión de esto, o hay quien pueda capacitarse. Entonces, todo esto alrededor del ultrasonido de cadera, ¿quién lo debe de hacer? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Ahorita pues me pude conectar hasta este momento. Am, Mira, eso es un tema importante. El método GRAF, o sea, si hablamos de muchas de las otras técnicas, los radiólogos realmente en México y en Latinoamérica, o sea, ni siquiera desde Canadá hasta Tierra de Fuego, no hacen método Graph real. Esa es la realidad. El problema que estamos teniendo de este lado del mundo es que están usando la misma imagen con la que diagnostican una artritis séptica para decir que el niño no tiene displasia o sí tiene displasia. Otro grave error es que muchos ultrasonidos los están haciendo con transductor convexo. El transductor convexo no se puede usar para músculo esquelético por razones físicas y por razones de estructuras, y entonces deforma la imagen y vienen muchos resultados de falsos positivos o falsos negativos. El tema es que Latinoamérica se rige por lo que diga Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le conviene el tamizado universal, ¿ok? Por el tipo de salud que ellos manejan. Entonces, se caerían las prótesis si diagnostican a mucha gente con displasia, ¿no? Entonces, es un tema político-económico que a los países del Río Bravo hacia abajo no nos conviene porque nuestro sistema de salud pública se beneficia más de la medicina preventiva, ¿no? Europa definitivamente pues son más austeros en esto y ellos siempre van a votar más por la medicina preventiva. De ahí que se sacara el método de Graf, que es un método bien estandarizado, como le explicó el doctor Loyo, tiene checklists que permiten que la reproducibilidad y que la confiabilidad del resultado sea cerca del 90-95%. Y están los típicos mitos que siempre se hablan, es operador dependiente, es subjetivo, hay sobretratamiento, pero vestirse es operador, ¿no? dependiente, operar es operador dependiente, cocinar es operador dependiente. Entonces, la vida es operador dependiente, hacer un ultrasonido transfontanelar es operador dependiente, poner el estetoscopio es operador dependiente. O sea, no podemos seguir usando esa frase. No es subjetivo porque es una imagen. Es una imagen estandarizada que tiene mediciones, que tiene ángulos, entonces no puede ser subjetivo. Subjetivo es un Barlow y un Ortolani. Y que no es reproducible el método Graph. Hay artículos muy serios donde la reproducibilidad del método ante otras técnicas es muy superior. Entonces, por eso la necesidad de traer ese método
para México y para Latinoamérica para poder hablar un idioma universal, en donde yo haga la imagen, la haga el doctor Loyo, la haga un doctor en Uruguay y nos las mande por teléfono, con solo ver la imagen ya todos podemos llegar a un diagnóstico. De hecho, en el congreso que va a haber en Guadalajara de pediatría, el doctor Loyo y la doctora Arana van a dar una orientación de cómo se ve el ultrasonido por metógrafo para pediatras, porque no es solamente que nosotros les digamos el resultado, sino que ustedes también sepan interpretarlo al ver la imagen, ¿no? ¿Quién debe hacerlo en este momento de la historia? Creo que hay que entrenar bien a todos los ortopedistas pediatras en esto, porque el método GRAF no solamente es un método diagnóstico, es un método de tratamiento y de seguimiento. O sea, el arnés de Public va de la mano de un control ultrasonográfico según el resultado obtenido. Entonces, es fundamental que nosotros tenemos que cubrir todo lo que sea radiología y ortopedia a nivel nacional lo más que podamos, y sabemos que habrán regiones en las que tendremos que entrenar a otras especialidades, incluso oficios, pediatras, ¿no así? Sí, para poder cubrir territorio. Muchísimas gracias. Pensando, digamos, tratando de proyectar estos números, para dejarlo un poquito más claro, en las series que nos presentó el doctor Loyo, entonces más o menos en el 6% de los pacientes enviados, del 10 al 6% se detectó algo, pensando que era, digamos, población de alto riesgo porque estaba filtrada, porque se los enviaron, pero ¿cuál sería más o menos el número esperado, digamos, de cada 100 tamices de cadera? ¿En cuántos se encuentra más o menos alguna alteración? Mira, Sí, en el Instituto Nacional de Pediatría, perdón, de Pediatría tenemos el tamizado universal ya desde el 2018 y estamos hablando ahorita de un 20%, ¿ok? ¿Qué es lo que se ha ido registrando? 20-25%. Loyo, perdón. sí, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, inicialmente, como bien lo comentas, o sea, sí había un sesgo porque los pacientes ya estaban enviados directamente para ese estudio, entonces ya había alguna sospecha y ahí sí llegamos a tener un diagnóstico más o menos sobre el 30%. Ya cuando se abrió el estudio, ahorita ya tenemos captación de paciente directa, sobre todo hay hospitales generales que están cercanos al instituto en el sur de la ciudad, que ya nos envían de forma directa a todos los bebés que están naciendo y más o menos tenemos sobre un 8-10% de porcentaje de displasia de cadera ya en población abierta, ya sin el sesgo del envío. Perfecto. ¿Tenemos alguna idea, digamos, ahorita pensando en el sistema nacional? Institutos, salubridad, está el INR, a dónde se pueden enviar, digamos. ¿Tenemos alguna idea en IMSS, en el ISSSTE, cómo estamos en detección de... Mira, médicos entrenados de IMSS e ISSSTE hay. Que les permita la institución hacer una clínica no ha sido posible. Clínicas en Ciudad de México se acaba de abrir una, bueno, ya tiene rato, en el Hospital General de México los días martes. Creo que nada más tienen que sacar un carnet y están haciendo entre 25 y 30 ultrasonidos cada clínica. Están recibiendo pacientes del GIM incluso, o sea, es abierta. La del INP está los días jueves, está la del doctor Eloyo en el INR. Bueno, medio privado si hay varios. IMSS, de verdad hemos querido pues contar con el apoyo y de ahí la necesidad de involucrar a tanta gente, ¿no? O sea, involucrar a los pediatras, involucrar a los radiólogos, porque ha sido muy complicado que esas dos instituciones acepten abrir una clínica. Y médicos de esos hospitales entrenados hay. Sí, y también algo importante en IMSS y ISSSTE es que no solo es que se pueda abrir la clínica, sino que el sistema de referencia interno que tienen estas instituciones nos pone muchas trabas. No sirve de nada que se diagnostique a la semana, 2 semanas de nacido la displasia de cadera, si le van a dar cita con el ortopedista pediatra cuando ya tenga un año de edad el paciente, ¿no? Entonces sí, ahí hay un grave problema con el sistema de referencias que tienen estas instituciones y es algo en lo que hemos estado trabajando. Va a llevar bastantes años, pero pues es algo en lo que sí estamos trabajando bastante. Buenas noches, espero que sí me escuchen, sí me escucho bien. Sí, justo creo que siempre en el IMSS, yo que trabajo ahí también,
Ese es el problema que mencionan ustedes, ¿no? Que aunque se dé de alta el paciente y se le den las referencias al momento del egreso, pues sí se tarda muchísimo en que les den las consultas con los especialistas, con cualquiera. Y de hecho, alguna de las preguntas es justamente en estos pacientes prematuros, porque tenemos muchísimos pacientes prematuros también en el IMSS o en otras instituciones, ¿en qué momento sería entonces el ideal para ellos hacer el tamizaje? Preguntan si con la edad corregida o con la edad cronológica. Depende. Si el niño nace antes de la semana 34, se debe corregir hasta la 38. Y a partir de ahí ya cuentas la cuarta o sexta semana para hacer el ultrasonido. Pero si el niño nace de la semana 34 en adelante, se toma como a término. Perfecto. Nos preguntan también las características, como paréntesis, ha permeado mucho en los neonatólogos el uso del ultrasonido, el uso del ultrasonido pulmonar y muchas cosas que hacemos a la cama del paciente. Preguntan acerca de las características del transductor. Si bien pues nosotros mismos hemos podido sortear un poquito estas cuestiones, ya que hay algunos transductores más accesibles, que se conecten a la tableta entonces, y varios nos pueden dar 7,5, 10, hasta 14 Hz. Nos preguntan cuáles serían las características entonces del transductor lineal que tendríamos que solicitar para poder hacer ultrasonido de cadera. Sí, bueno, cualquier Gaby, es decir, realmente es muy básico el equipo que requerimos. El transductor debe ser lineal, eso es de entrada. Y a partir de eso tenemos un margen de los hertz que podemos utilizar, ¿no? Se recomienda entre 6 y 7,5 hertz. Si tenemos ese margen, ya es viable. No requerimos de un equipo muy costoso, Doppler o cualquier cosa ahí rara, ¿no? Cualquier equipo de ultrasonido básico que cumpla con este margen de hertz, lo podemos utilizar. Para eso están los checklists, justamente es lo que les comentaba la doctora Gaby. Entonces, si la imagen cumple con los puntos anatómicos específicos, con eso la imagen es válida, sin importar realmente el tipo de equipo de ultrasonido que se haya utilizado, ¿no? Entonces, no es el equipo de ultrasonido, más bien es realizar bien el estudio y El tener método. un checklist adecuado para que se pueda interpretar. Sí, Perfecto. recordemos que el ultrasonido, cuando queremos ver estructuras profundas, lo que queremos son ondas lentas, ¿no? Para que lleguen más profundo. Entonces, un transductor, es decir, mientras más gordo el niñito, más bajo los hertz, ¿no? Entonces, lo mínimo que usamos es 6,5 y lo máximo 7,5, ¿ok? Perfecto. Siguiente pregunta, digamos, con todo lo que nos plantearon. Entonces, ya está en la ley. Eso querría decir que entonces todos los recién nacidos deberían de tener o el ultrasonido o la placa. Entonces, Ujú. voy a tratar de englobar varias preguntas en una. A ver, entonces, o sea, como tratando de hacer una conclusión de todo lo que hemos revisado el día de hoy. ¿En qué momento se solicita? Si tenemos el ultrasonido, ¿en qué momento se solicita? Ok, Después de ese ultrasonido, necesitamos saber las características porque preguntan entonces, ¿qué parámetros yo tengo que saber interpretar o no? Entonces, ¿qué deberíamos de conocer acerca de lo que nos reporta un ultrasonido de cadera? Ok. esas dos preguntas. Esa sería la primera. Y ya la siguiente es si tomamos radiografía, cuándo Ujú. tomamos la radiografía y recordando todos los ángulos, líneas y así que no nos gustan tanto, ¿cuál Más sería correcto. el parámetro que debemos de tomar en cuenta? Ok, bien, bueno, con lo inicial, hablando de lo del ultrasonido, el momento ideal para hacer el ultrasonido va a ser entre la cuarta y sexta semana, siempre y cuando el paciente no tenga exploración física positiva de luxación de cadera. Si un recién nacido nació hoy, le hacen las maniobras y sienten que se luxa esa cadera, no hay que esperarnos a la cuarta y sexta semana. De forma inmediata se hace la referencia, se realiza el estudio para confirmar el diagnóstico y se puede iniciar el tratamiento. Ahí sí ya vamos contrarreloj. Cadera luxada, podemos iniciar manejo en una edad muy temprana, ¿no? Pacientes sin datos de luxación, entre la cuarta y sexta semana es cuando se recomienda hacer el estudio de ultrasonido y para que lo consideremos oportuno el diagnóstico es en menores de 3 meses de edad, ¿sí?
Y rayos X, metimos lo de rayos X en lo de la ley porque sabemos de que es muy complicado que al 100% de los nacimientos en México se les pueda realizar un ultrasonido, ¿no? Entonces sí se les puede realizar una radiografía, pero siempre teniendo en cuenta que la sensibilidad va a bajar al 60% y no va a estar sobre el 96%. ¿Cuándo se va a hacer la radiografía? De igual forma, si tiene maniobras positivas por exploración física, no hay que esperarnos, háganle la radiografía recién nacido a este niño, ¿no? Si no hay maniobras positivas, previo a los 3 meses de edad se puede realizar esa radiografía. No sé si abarqué más o menos las dos Perfecto. ¿Y partes. hay algo que debamos de saber entonces a la hora de pedir el ultrasonido? Es decir, el pediatra neonatólogo tendría que conocer de los ángulos de, ¿no? Es una, no, es una de las preguntas que nos Sí. hicieron. No, definitivamente tienen que conocer la imagen de Graf, o sea, decir, poder decir, esto sí es un ultrasonido por método Graf, esto no, ¿no? Y sobre todo si el ultrasonido que te hicieron viene con transductor convexo, esa imagen se desecha inmediato, ¿ok? No, no es valorable para nada. Entonces, si tú sabes que en algún centro, que incluso hay hospitales grandes, importantes, que los están haciendo así, pues no seguírselos mandando a ellos, porque es un gasto para el paciente y es un resultado totalmente inservible, ¿no? Este, sí sería lo ideal, ¿no? Que ya en la orden viniera realizar ultrasonido de cadera por método Graf. Que el país esté cubierto, no, estamos empezando. Y como todo en la vida, pues así empezó el del lavado de manos, ¿no? Que hasta en un psiquiátrico terminó. Entonces, no es fácil, pero creo que ya por fin esa gotita está empezando a traer cambios. Ya estamos hablando con ustedes, cosa que no se había logrado antes, ¿no? Pero idealmente sí, si ustedes conocen el método Graph y conocen la imagen Graph, van a obligar a los radiólogos a que comiencen a entrenarse masivamente. ¿Por qué? Porque el problema que estamos teniendo ahorita es que muy pocos radiólogos quieren tomar el curso con nosotros. La gran mayoría han sido ortopedistas, entre ortopedistas pediatras y ortopedistas generales, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener más radiólogos porque ellos tienen que saber hacer el diagnóstico. O sea, eso es fundamental. De las radiografías, o sea, yo agregaría que una radiografía en un bebé de 2 meses sea muy buena idea, no, pero siempre es mejor tener un 60% de posibilidades de un diagnóstico en un niño que va a ser tratado antes de los 3 meses a un niño que va a ir a un Salter o a una acetabuloplastia que sabemos que igual le va a terminar en una prótesis al año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, hay que jugar con los recursos que tenemos, con la situación país que tenemos. Sabemos que hay regiones que probablemente, por muy universal que sea el ultrasonido, nunca va a llegar, pero no es justo que el niño que nace en Ciudad de México termine haciéndose un Salter igual que el niño que vive en la sierra. O sea, yo creo que, porque ese siempre ha sido un comentario muy común que nos hacen a donde yo vaya, a cualquier país que vaya a dar el curso. Sí, pero ¿y el que vive lejos? Sí, entonces yo voy a sacrificar el de la ciudad, que sí tiene acceso al recurso, por el de la sierra. No puede ser, ¿no? O sea, se supone que el niño que vive en una ciudad donde deberíamos estar médicos entrenados, pues ese niño no debería tener que llegar a una reducción abierta ni siquiera. Entonces, creo que la idea pues es empujar todos hacia el mismo lado, este, y nosotros seguimos trabajando en entrenar mucha gente, ¿no? O sea, los cursos se hacen y de hecho hemos salido de México a muchísimos países latinoamericanos y la ventaja que tiene México sobre todos los demás es esto, o sea, es que ya es una ley y que está en una cartilla de vacunación. Eso ha sido, o sea, a nivel Austria, a nivel Alemania. Lo que nos está faltando es personal, básicamente. Se ve un aparato en las diapositivas, ¿se necesita algún tipo de inmovilizador? ¿Hay algo que, además del ultrasonido? Sí, idealmente sí, es la cuna de Graf, es una cuna anti-rotaciones del bebé, es ideal en el sentido de que hace que el estudio sea fidedigno porque no hay tildes, o sea, no hay inclinaciones, es una cuna anti-inclinaciones, tiene una guía de sonda para que el ultrasonido tampoco tenga inclinaciones, entonces la imagen se hace muy rápido y con los parámetros específicos, ¿ok? Me dice, sí, hay que invertirle. Sí, pero creo que el beneficio siempre hay que invertirle, ¿no? O sea, a todo. En medicina hay que invertirle. Entonces, tampoco es una inversión mayor y el beneficio es inmenso. Incluso se puede mandar a hacer. O sea, es algo que se puede medir y un Sí. carpintero tal hace, ¿no? O sea,
¿le tienes una pregunta por ahí? Pues de hecho lo que quería comentar es, me llama la atención justo lo que dicen ahorita de que están capacitando a médicos. Entonces, digo, no sé aquí de qué forma pudiéramos a lo mejor nosotros también como participar de que nos capacitaran de cierta forma como para interpretar, Ujú. pues ahora sí que el estudio y nosotros de esa forma tratar de mandar a los pacientes de manera más oportuna. Creo que aquí el problema justo sería que a lo mejor no todos los ortopedistas, pediatras, o no sé si esté correcto o no, saben hacer el tratamiento de displasia de cadera o no lo saben hacer. O sea, que sean suficientes médicos, a eso me refiero. Mm, egresan todos los años mucho. Sí, Que sí, yo los te nuevos yo diga creo que que el 100% de los ortopedistas pediatras se dedican a displasia de cadera o a manejo temprano, no, no es cierto. Mm. Cada vez somos más, sí, es cierto. Pero por eso se está creando el concepto de las clínicas en los hospitales. O sea, creo que hay que apoyarnos en eso, ¿no? El Hospital General tiene que 6 meses que abrió esa clínica y me dice al principio el carnet era para los que ya tenían carnet, no sé qué. Ahorita la institución, vengas de la calle sin ningún tipo de referencia especial, te abre un carnet por 50 pesos, me parece, y ya con eso tienes acceso a tu ultrasonido. El INP ya ni siquiera les tienen que pasar por la consulta general de pediatría, no, pasan sin folio, se les hace el estudio y si el niño sale positivo, entonces ahí sí se refiere para apertura de folio. O sea, ¿cuál fue el éxito realmente de la clínica del INP? No solamente fue la ultrasonografía, sino que quitamos la burocracia que interponía el que el niño llegara a ortopedia. Entonces, la displasia de cadera, si un niño viene con sospecha de displasia, todo el personal, la enfermería, secretaria, todos ya dicen, ah, doctora, es una displasia, lo ve hoy. ¿Sí me entiende? O sea, eso se volvió un código urgente. O sea, no es un niño que se difiere, es un niño que se atiende o se cita a la clínica de ultrasonido a la siguiente semana. Hasta la secretaria ya se sabe las edades, o sea, es algo que se puede entrenar muy fácil y que puedes involucrar a todo tu personal. sí, correcto. Y esto, pues, es un proyecto a muy largo plazo y va a tener un efecto piramidal que apenas lo estamos viendo. Desde que se instauraron las clínicas de ultrasonido para el diagnóstico de displasia de cadera, pues ya los residentes de ortopedia y los residentes de ortopedia pediátrica ya están desde el R1 empezando a identificar este estudio, ¿no? Ya sin necesidad de ir a leer los artículos y todo lo que hicimos nosotros, ya están viéndolo día a día los estudios, los pacientes ya ven la importancia y terminan ya su residencia ya teniendo un buen conocimiento del método de Graf, ¿no? Entonces yo creo que ya teniendo las clínicas en los hospitales grandes, hospitales escuela, de donde van a empezar a formarse ortopedistas, pues esto va a generar el efecto de cadena que les estoy diciendo, ¿no? Esto va iniciando porque todavía hay un gran porcentaje de ortopedistas que no les tocó aprenderlo en los hospitales de su formación. Pero no, del 2017, 18 que inició todo esto para acá, pues ya realmente son muchos ortopedistas y ortopedistas pediatras que se están acercando a este método, ¿no? Entonces esto es algo que va a llevar tiempo. Yo he comentado que inclusive puede llevar décadas, bastantes. Por ejemplo, ahorita el tamiz metabólico tiene una cobertura de 80% más o menos de los recién nacidos en México. 80% ¿en cuántos? 40 años que se instauró o algo así. Entonces creo que no vamos mal ahorita, ¿no? Con los 5 años que llevamos, creo que es un buen comienzo y pues esperamos llegar a un 80% en 40 años, ¿no? Creo que esa sería la comparativa. Tenemos que iniciar, la única forma es dar el primer paso y a partir de ahí ir abriendo puertas, ¿no? Les agradecemos muchísimo. Sepan que aquí en la Asociación de Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México tienen las puertas abiertas. Creo que también está el proyecto para el Nacional de Neonato. Sí. Se va a hablar de displasia de cadera, va a haber taller, todo. Entonces, pues estamos de la mano con ustedes para la distribución de esto. También contar con las redes, la página y todo cuando quieran hacer promoción o de cursos que se vayan a dar. Y ya la última Sí. pregunta incómoda de la radiografía. Si tomamos la radiografía, este, ¿qué es lo más común para solicitarla? ¿A qué tenemos que estar pendientes? Generalmente pues, la piden con interpretación y ya, pero si no, ¿cuáles son líneas, ángulos que tendríamos que Sí. repasar? Mira, confiar en las interpretaciones es muy peligroso.
tenemos muchos resultados que dicen que no tienen nada y sí tienen, o que sí tienen y no tienen. Yo prefiero los que dicen que sí tienen, ¿no? Porque al menos acuden al ortopedista. Creo que la radiografía no es un enemigo, porque somos ortopedistas y trabajamos con ella a partir del que el quinto o sexto mes ya tenemos que usar radiografía porque el ultrasonido ya deja de ser útil. Repasar las líneas, sí, los cuadrantes de Put, de Obredam, o las líneas de Perkin, las líneas de Hinkel-Reiner, pero no solamente eso. También los arcos son muy importantes, arco de Shenton, arco de Calvé, que no se vea un Shenton roto, ¿no? La línea de Klissick está perfecta, es la que tú siempre haces, Lucho, que es de México. La de Fernández, La exacto, primera y segunda de concéntrico de Fernández. el concéntrico de Fernández. O sea, o sea, siempre va a sumar ver bien una radiografía detalladamente. Y lo otro es, somos equipo, o sea, los ortopedistas pediatras somos sus aliados, o sea, no tienen por qué ustedes cargar con la responsabilidad del diagnóstico solos o la responsabilidad legal de un paciente que se les escapa, ¿no? Este, todos tienen que tener en su clínica o en su hospital, público o privado, un ortopedista aliado que tú digas, oye, tengo dudas con un paciente, ¿no? Este, y algo que a mí me gusta mucho del tamizado universal es que me llegan muchos niños a una edad ideal, 4 o 6 semanas, cada vez más pediatras están interesados en esto, y he diagnosticado tortícolis congénitas, mielos, ¿no? O sea, una serie de deformidades congénitas que también se pueden diagnosticar en esa consulta tempranamente y que nos permite a nosotros ese primer contacto con el bebé a una edad perfecta para muchas cosas, ¿no? Un dedo en gatillo, o hasta altos riesgos neurológicos, una hipotonía, ¿no? O sea, hay cosas que creo que trabajar en equipo pues, siempre va a sumar para el paciente, ¿no? Entonces, esa primera consulta para nosotros no es que lo tiramos al ultrasonido y se va. Es una consulta integral en la que valoramos al niño en completo. Entonces, es beneficioso y creo que pues, es la mejor forma de trabajar, ¿no? Perfecto. Ale, ¿tienes alguna última pregunta? Pues creo que algunos preguntan si pudieran compartir otra vez los datos de los cursos, pero igual de todas maneras nuestra sesión queda grabada y lo pueden Sí. revisar en el YouTube. Y pues sobre todo agradecer mucho a los doctores su tiempo, su espacio y la atención que han tenido hacia la asociación. De verdad, muchas gracias. Como dicen, creo que cada vez debemos trabajar mucho mejor en equipo en pro del paciente, ¿no? Nosotros que somos médicos de primer contacto y en muchas ocasiones que nos continuamos viendo a los pacientes durante, pues ahora sí que el periodo pediátrico, sí es importante que sepamos tal vez no diagnosticar nosotros esto, sino ver justamente, enviar de manera oportuna a los pacientes a todos los tamices que ya se tienen que realizar ahora para mejorar la calidad de vida de nuestros neonatos, ¿no? No es simplemente el hecho de que se egresen del hospital vivos, sino que tengan una buena calidad de vida. Entonces, pues ese sería mi comentario final. Muchísimas gracias y le doy paso al presidente. Muchas gracias. Doctora Morales, doctor Loyo, les agradecemos muchísimo. ¿Tienen algún último mensaje que quieran compartir? Sí, o sea, ya tuvimos contacto, creo que con la Federación de Neonatólogos el año pasado, y la intención es eso, ¿no? Entrenarlos a ustedes en la imagen, en que reconozcan la imagen y en que puedan oportunamente, porque nosotros dependemos lamentablemente 100% de su referencia. Si ustedes no nos refieren al niño, no hay forma de que nosotros lo diagnostiquemos y lo tratemos oportunamente. Doctor Loyo, ¿algún último mensaje? Pues sí, nada más recalcar lo que les está diciendo la doctora Gaby, que esto es un trabajo en equipo, sin las demás especialidades, sin los demás médicos, esto no va a funcionar, no depende de nosotros. Nosotros, pues dimos el primer paso tal vez, pero para que funcione requerimos del apoyo de todo el sistema de salud, incluyendo no solo a los médicos, ¿no? Entonces, pues ojalá y esto siga creciendo y en unos años podamos ver resultados más alentadores, ¿no? Perfecto, pues les agradecemos mucho y les reafirmamos que cuentan con nuestro apoyo, con la página, con las redes sociales, todo para lo que se quiera hacer difusión.
Y pues nada, les agradecemos mucho, muchas gracias por acompañarnos. La plática queda grabada, se sube al canal de YouTube y pues nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Luego.